Bueno, en esta parte del programa vamos a seguir hablando de política y es que en este momento nos encontramos conectados con la ex candidata a la presidencia del Partido Aprista Peruano, que además es un partido que ha dicho que va a volver a resurgir tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Salas Arena, de prohibirle, impedirle su participación en el último proceso electoral, lo que generó la consecuencia de la pérdida de su inscripción partidaria. Y estamos listos para dar la bienvenida. En interno nos está compartiendo una información de la aparente renuncia de Walter Ayala. Doctora Nidia Vilches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vescable. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por su tiempo y la entrevista, además, y por la invitación. Y creo que empezamos la entrevista con buena noticia. Por fin ha hecho, mire, incluso ofendiendo a la presidenta del Consejo de Ministros ayer, el ministro de Defensa, habiendo estado bravucón en las comisiones en el Congreso, que ha ido a hacer sus descargos. Recién ahora, ante la fecha ya de la interpelación, e indudablemente ahí no iba a pasar si en las comisiones ordinarias ha hecho un gran papelón. Ya en el pleno del Congreso no esperábamos que cambie las cosas, ¿no? Pero, ¿verdad? ¿Qué tal desgaste para con el Claro, presidente pero ahora, Castillo? doctora Vilches, lo que está pasando en estos momentos en el país no es gratuito en realidad. No es una situación de incertidumbre que están viviendo los peruanos o los empresarios porque les da la regalada gana porque se quieren atraer abajo el gobierno. Tampoco es consecuencia de algún complot que el Parlamento en estos momentos esté haciendo contra el presidente Pedro Castillo, porque los últimos escándalos que estamos viendo son por cosas internas del gobierno, decisiones o estrategias del gobierno o hasta enfrentamiento entre ministros de este gobierno. ¿A quién le podrían echar la culpa entonces de este Palacio de Gobierno? Pedro, lo que aún no termina de entender el señor Pedro Castillo es que él es el presidente de la República y que el pagar favores o el retribuir seguramente a quienes habrían financiado la campaña o se habrían comprado el pleito inicialmente con Perú Libre, le ha costado armar internamente a, a una mayoría, minoría y por sus propios errores internos. El señor Ayala debió irse hace ya más de una semana atrás, cuando pone su cargo a disposición, pero después 1, 2 días, y luego sale al lado del presidente de la República y dice, me ha invitado a ir a Ayacucho para el mensaje de los 100 días. Y se sienta sobre qué, encima de la autoridad del presidente de la República, la señora Mirta Vázquez, luego ya en el entorno interno, no va con el ministro a Ayacucho porque ella incluso estaba buscando ya reemplazo para el ministro de Ya. Defensa. O Ya, sea, pero a ¿quién ver, tiene en ese autoridad? punto, ¿hasta qué extremo sería cierto eso? De que Mirta Vázquez se encuentra descontenta con el presidente Pedro Castillo, buscaba reemplazo, o ella está amenazando con renunciar del Consejo de Ministros que ella está liderando, si por ejemplo termina publicándose una información de la creación de una comisión que va a investigar las muertes y los heridos de las protestas de noviembre y diciembre del 2020 en el caso de la marcha contra Merino y las marchas del paro agrario, y en ambos casos, en cada marcha, terminamos con 2 muertos. Vizcarra tenía sus muertos, o Merino tenía sus muertos, como se decía en largo político, y también Sagasti tenía sus muertos. Y que esa foto o esa decisión ha sido publicada con una foto de ambos tomando el papelito, tanto Mirta Vázquez como el presidente Pedro Castillo. Pareciera ser que en realidad hay una unión en el trabajo y no esa fricción que nos están diciendo. Pedro, lo que estamos viendo es simplemente parches en este desencuentro. Desde el inicio, la señora Mirta Vázquez mencionó que ella no conocía a los ministros, ella también era parte de ese consenso que se buscó con un lado en unos partidos políticos y que tampoco podía responder por todos. Bueno, ese papel de Mirta Vázquez ante una crisis en un gobierno, en este caso de Pedro Castillo, en menos de 100 días, los tuvieron otros presidentes de la República ya en el transcurso de su gestión. Por ejemplo, Ollanta Humala tuvo una crisis y convoca a César Villanueva
a ser presidente del Consejo de Ministros, recordaremos. Sí. Y César Villanueva renuncia a ser gobernador regional y se hace cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero luego, en menos de 20 días, le quitaron la alfombra. Y el tema fue, anunció que estarían evaluando elevar el sueldo mínimo vital. El mismo día sale la señora Nadine y dice, no está en agenda el sueldo mínimo vital. Ha sido otros personajes en otro momento, pero en este gobierno de Pedro Castillo no se terminan de pagar los favores a quienes habrían financiado la campaña, pero en ese contexto no se encuentra la señora Mirta Vázquez. La señora Mirta Vázquez está poniendo el pecho, y se lo digo de mujer a mujer, está poniendo el pecho por un gobierno que ni ella misma sabe cómo está constituido, formado y a quiénes debe favores. Y por otro lado, el desgobierno que hay en todos los ministerios, y especialmente el Ministerio de Transportes, que debería venir ahora, el siguiente punto de agenda debería venir en el Parlamento, es la interpelación al ministro de Transportes, y luego seguramente el mismo camino que debe seguir del ministro Ayala, o del exministro Ayala, el de Defensa. Hay un desgobierno total, ¿verdad, Pedro? Termino con esto. La oposición no ha tenido que hacer nada para que estas cosas estén surgiendo por propio mérito interno de Perú Libre, Pedro Castillo y sus aliados. Pero en este momento, doctora Vilches, lamentablemente estamos en una incertidumbre política. ¿Cuánto efecto realmente está surtiendo el hecho de que el presidente Pedro Castillo llame a los empresarios internacionales a invertir en el país? Pero cae en saco roto esa invitación. Cuando salió a México y a Estados Unidos, en Estados Unidos se reunió con los empresarios peruanos, que muchos de ellos tuvieron que viajar de Perú a Estados Unidos para reunirse con él, porque aquí en el Perú no se podía hacer. Luego retorna, la presidenta del Consejo de Ministros está pidiendo el voto de confianza y ese mismo día anuncia nacionalización, privatización del gas de cabecera. Estatización del gas. O estatización. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿O realmente voy a convocar a los empresarios peruanos y no peruanos para que inviertan en el país en este contexto de pandemia? ¿Qué facilidades voy a dar? ¿Cuál es el contexto de la seguridad jurídica que hay en el país? No es el único presidente que toma las riendas en crisis. Yo recuerdo muy bien el año 2008, cuando la crisis internacional afectó a todo el mundo y el Perú no estuvo exento. Pero hubo alguien un líder en la presidencia, que convocó, incluso firmó cartas de invitación a nivel nacional e internacional para que vinieran a invertir en el Perú. No caímos como otros países, porque había decisión. Nosotros le pedimos al presidente Pedro Castillo, siéntense que usted es presidente de la República. El sector privado está esperando señales claras para invertir. Requerimos empleo, no porque lo requiramos del sector privado, requerimos empleo. Y no son estos parches que ha anunciado para diciembre. Vamos a incrementar 70 soles para que ninguno gane menos del sueldo mínimo y gane 1,000 soles. El tema del sueldo mínimo, doctora Vilches, terminó finalmente el presidente Pedro Castillo luego de su anuncio en Ayacucho. Hora después terminó desdiciéndose, porque ya no se trata de un incremento de la remuneración mínima vital, sino de una especie de suicidio, y además el aumento sería temporal. O sea, estamos en una nebulosa de cosas que puede estar tomando el gobierno como decisión, y lamentablemente no es que estemos buscándole tres patas al gato, sino porque son desaciertos que estamos en estos momentos percibiendo y que es notorio. Habría que ser tonto, o perdóneme la expresión, perdóneme el francés, habría que ser idiota para fijar postura a favor de un gobierno que no está acertando ni una sola. Hay decisiones mal tomadas. Y su propia bancada de Perú Libre en el Congreso de la República cree a Pedro Castillo. Dice apoyar y no apoyar, sin embargo, punto, tú has sido bien claro, Pedro. Anuncia el incremento del sueldo mínimo vital y luego dice, no, este va a ser solamente, diríamos, un bono a los trabajadores formales en el sector privado. ¿Y el 85% de los informales? ¿Cómo los estamos incorporando a la formalidad? ¿Qué facilidades está dando? Y son
los que mayoritariamente votaron por él. Entonces, creo que ni siquiera los asesores, ni sus asesores saben a dónde quiere ir Pedro Castillo. Con seguridad alcanzarán seguramente algunas sugerencias, pero quien habla y quien da las políticas de Estado y a quien nosotros debemos escuchar para saber dónde va el país, el presidente de la República en realidad anuncia, desanuncia y seguimos en un desgobierno. Bueno, para avanzar del presidente, quiero terminar con este tema de decisiones que él ha tomado o ha dejado de tomar. Cuando salió el tema de Maraví, no tomó la decisión de salvar al gobierno, al país. No era salvarle a Maraví, era salvar al país de esa situación de incertidumbre. Y Maraví se tuvo que ir básicamente por la puerta falsa, porque el presidente no aguantó la presión mediática y estaba camino a ser censurado. Y además de que Bellido había planteado una posible cuestión de confianza por él, había anunciado. Pero por otra parte, por ejemplo, el tema de Barranzuela, similar situación. Barranzuela se fue no porque el presidente lo sacó, sino por el escándalo de la fiesta de Halloween, de la canción criolla en su casa. Por eso se fue Barranzuela. Y ahora estoy leyendo el tuit de Walter Ayala, donde él se va por su propia cuenta. A más de una semana de haber puesto su cargo a disposición, el presidente nunca siquiera se habrá tomado la molestia de darle una explicación al país sobre lo que va a hacer con el ministro de Defensa en medio de ese escándalo de las Fuerzas Armadas. Y Ayala se va por su propia cuenta renunciando irrevocablemente. Son falta de decisiones y de liderazgo que en estos momentos se está registrando. Una falta de manejo de crisis en la gestión, y la gestión del presidente Pedro Castillo lo menos que ha hecho es poner en práctica ese manejo de crisis. Tienes un problema más allá de la persona. Por tanto, los que son fusibles son los ministros de Estado. Y le pido su renuncia o presentó su renuncia y le acepto pues de una vez y next, pasamos la página. Pero necesitamos ese manejo de crisis que no lo tiene Pedro Castillo y que continúa, reitero, no sé a quién le debe y por qué hace tan tortuoso una salida de un ministro como Barranzuela, como Ayala y el que será el siguiente, el ministro de Transportes. Por favor, el Estado, reitero, el Estado, si uno va a hacer gestión, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda o al propio Ministerio de Transportes, los propios trabajadores no saben qué hacer porque a la semana le están cambiando al jefe o no. Lo que sucedió en Sutran, Pedro. Le retiran la confianza a la presidenta anterior, ponen a otra presidenta y resulta que salió todo un escándalo y la tuvieron que renunciar, pero ya esta señora trajo otros funcionarios. Es ¿verdad? Es una falta de respeto a la confianza que le dio el pueblo peruano al presidente de la República. Doctora Vilches, una pregunta final y una respuesta brevísima, por favor, porque me está pidiendo corte. Me voy a la otra vereda. El presidente Pedro Castillo no tiene razón, o los defensores del presidente Pedro Castillo no tienen razón cuando dicen que la derecha o los perdedores de las elecciones, que a él le dio el triunfo, quieren poner ministros a su altura y según su exigencia y no le permiten hacer cambios al presidente como tendría que ser. Entonces elija mejor sus ministros, señor presidente de la República, que no tendrían que cometer estos crasos errores, incluso infringiendo la ley, la norma. Él ha dicho que los otros gobiernos solamente, los otros políticos se dedicaron a robar y él no está haciendo eso. Bueno, entonces que lo demuestre, pues, que lo demuestre haciendo un buen gobierno y convoque a gente que pueda servir en un sector, conociendo el sector. Yo haría un llamado, y con tus palabras, Pedro, por ejemplo, ¿dónde está la ministra de la Mujer? Los feminicidios no han cambiado en el número de feminicidios que se están dando en el país, y no vemos trabajo de prevención que deba comprarse el pleito de la ministra de la Mujer. No existe. Muchos ministros se han metido la cabeza dentro de la arena y no aparecen. Bueno, entonces, las consecuencias las vamos a sufrir los ciudadanos. No hay ese complemento político que necesita el presidente Castillo. Sin duda. Doctora Vilches, muchas gracias. Que tenga buen domingo. Buen día, y es un buen día por la renuncia. Finalmente,
de allá. Gracias. Vamos a ver quién luego sigue en el camino. Gracias una vez más. Rápidamente, antes de la pausa, quiero leer el tuit del ex ministro ahora de Defensa, Walter Ayala, que dice: he demostrado fehacientemente actuación legal y correcta en procesos de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo. Por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa